Una madre descubre oscuros secretos sobre el hombre con quien vive y necesita actuar rápido para salvarse a sí misma y a su hijo. Lo que comenzó como una revelación inesperada se convierte en una huida desesperada por sus vidas. ¿Hasta dónde llegará una madre para proteger a su hijo? Prepárate para una historia de valentía, miedo y redención que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último segundo. Era una tarde silenciosa, casi común, en la casa de Ana. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, bañando la sala de estar con una luz suave, mientras su hijo, Miguel, jugaba distraído en el suelo. Ana, sentada en el sofá, lo observaba con una leve sonrisa en el rostro, sintiendo una paz momentánea que hacía mucho no experimentaba. Pero esa tranquilidad sería interrumpida de forma abrupta. Miguel, de repente, dejó caer el cochecito que sostenía, su rostro se volvió sombrío de golpe. Caminó hacia su madre con pasos lentos, vacilantes. Su mirada estaba fija en el suelo, como si algo pesado estuviera a punto de salir de su boca, algo que no sabía cómo decir. ¿Te ha pasado algo, hijo?, preguntó Ana, frunciendo el ceño al notar el cambio en su comportamiento. Miguel tardó en responder, pero finalmente, con una voz baja y cargada de incertidumbre, susurró: «Mamá, vi a papá haciendo algo extraño». Las palabras de su hijo quedaron suspendidas en el aire, como un trueno silencioso. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir, Miguel? ¿Qué pasó?», insistió, tratando de mantener la calma. Su corazón ya comenzaba a latir más rápido. Algo en el tono de Miguel le decía que lo que venía a continuación no sería fácil de escuchar. El niño, dudoso, miró a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Ana percibió el miedo en los ojos de Miguel, algo que la puso aún más inquieta. Él se acercó más a su madre, y en un susurro casi inaudible, reveló algo que la dejó sin suelo bajo los pies. Ana parpadeó, tratando de procesar las palabras que acababa de oír. Su primer instinto fue rechazarlas. «No, eso no puede ser verdad», pensó, intentando alejar la idea de su mente. Pero al mirar a su hijo, vio la seriedad en su mirada. Estaba asustado. No era el tipo de cosa que un niño inventaría. La tranquilidad de la tarde se desmoronó en segundos, dando lugar a una avalancha de emociones. El miedo empezó a apoderarse de Ana, pero intentó recomponerse rápidamente. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo, hijo?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Miguel solo asintió, sin apartar la mirada. La sensación de pánico empezaba a arraigarse en el pecho de Ana. Sabía que no podía ignorar lo que había oído, pero tampoco quería creer que algo así pudiera ocurrir bajo su propio techo. ¿Qué debía hacer ahora? Ana se vio envuelta en una niebla de duda y miedo, mientras miraba a Miguel, buscando respuestas que él no podía darle. Ana pasó el resto de la noche en un estado de inquietud, luchando por calmar su mente y controlar el torbellino de pensamientos. La revelación de Miguel no salía de su cabeza. Lo que él había dicho parecía imposible, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el miedo en los ojos de su hijo. Acostada en la cama, al lado del hombre que ahora le parecía un completo desconocido, Ana miraba el techo oscuro del cuarto, con los pensamientos corriendo en círculos. Intentaba, en vano, encontrar una explicación lógica. Tal vez Miguel lo había malinterpretado. Tal vez solo era la imaginación fértil de un niño de 7 años, influenciado por algo que vio en la televisión. Pero, por más que intentaba convencerse de eso, el miedo no la dejaba. Cada vez que su esposo se movía en la cama, Ana sentía como su corazón se aceleraba, como si su cuerpo estuviera en un constante estado de alerta. «He sido ciega todo este tiempo», pensaba. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes comenzaron a acumularse en su mente. Las excusas frecuentes para llegar tarde a casa, los momentos de impaciencia con Miguel, las miradas furtivas a las que no había dado importancia. Siempre había confiado en él, creyendo que, aunque su matrimonio no era perfecto, era sólido. Pero ahora, todo parecía desmoronarse. Al amanecer, Ana se levantó sin hacer ruido, tratando de mantener la rutina lo más normal posible. Preparó el desayuno, como lo hacía todos los días, pero cada gesto se sentía forzado. El café estaba amargo, y las risas de Miguel, que antes llenaban la casa de vida, ahora sonaban lejanas y vacías. Sentía el peso del silencio no dicho, la distancia que comenzaba a crecer entre ella y el hombre con quien compartía su vida. «No puedo vivir con esta duda», pensaba mientras lo observaba desde lejos,
como si fuera un extraño en su propia casa. A lo largo del día, Ana intentó hablar con algunas amigas, buscando, de manera sutil, consejos o historias similares, pero ninguna parecía entender lo que realmente intentaba decir. Cada palabra que salía de su boca era una máscara para la verdad que no podía enfrentar. El miedo y la duda seguían creciendo, arraigándose profundamente. Miguel, por su parte, permanecía callado, como si también sintiera que algo sombrío se había instalado en sus vidas. Evitaba al padrastro, manteniendo una distancia prudente y refugiándose en juegos solitarios, algo que no era habitual en él. Conforme pasaban los días, Ana comenzó a observar más de cerca el comportamiento de su marido. Él parecía el mismo de siempre, pero ahora, cada acción suya tenía un peso distinto. Un simple toque en el hombro o una mirada en su dirección le provocaban un profundo malestar. El hombre con quien compartía su vida se volvía, poco a poco, una presencia cada vez más extraña. Y con eso, crecía en ella la certeza de que, de alguna manera, Miguel tenía razón. El miedo se volvía algo palpable. Esa misma noche, mientras cenaban, Ana ya no podía mantener la fachada. Sentada a la mesa, apenas podía mirar a su esposo. El silencio entre los tres era sofocante, y el sonido de los cubiertos chocando con los platos resonaba en el comedor como un anuncio de que algo estaba a punto de derrumbarse. Cuando su marido se levantó para lavarse las manos, Ana lo siguió con la mirada, sintiendo un escalofrío que la paralizaba. Miguel, por otro lado, permanecía callado, jugando distraídamente con la comida, como si también sintiera que el mundo a su alrededor estaba a punto de colapsar. Después de varias noches sin poder dormir bien, Ana tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad, y la única manera de descubrir lo que realmente estaba pasando era observando a su esposo sin que lo supiera. El creciente malestar que sentía cada vez que estaba cerca de él la obligaba a actuar, aunque la idea de espiarlo pareciera una locura. Si Miguel tenía razón, toda su vida estaba construida sobre una peligrosa mentira. Ana planeó todo con cautela. Esperaría a que su esposo estuviera en casa, actuando como si todo fuera normal. Luego, se escondería en el dormitorio, donde podría escuchar cualquier conversación o comportamiento sospechoso. Debajo de la cama parecía el lugar perfecto. Él nunca lo sospecharía. Ya había escondido allí los regalos de Navidad de Miguel, y nadie los había encontrado antes de tiempo. Ahora, irónicamente, ese espacio secreto se convertiría en el lugar donde Ana descubriría si podía seguir viviendo su vida junto a él o si necesitaría huir. Esa noche, cuando la oportunidad surgió, actuó rápidamente. Su esposo había entrado a la ducha, y Ana aprovechó el momento para prepararse. Miguel ya estaba dormido, lo que la tranquilizó un poco. Sabía que su hijo necesitaba una madre fuerte, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era miedo. Su corazón latía descontroladamente mientras se deslizaba debajo de la cama, asegurándose de que la habitación estuviera lo suficientemente oscura como para no ser vista. Cada sonido dentro de la casa parecía amplificado, haciendo que los latidos de su corazón se mezclaran con el ruido del agua cayendo en el baño. Ana sentía el suelo frío bajo su cuerpo, pero era el miedo lo que la congelaba por dentro. Su mente corría, imaginando lo que podría descubrir allí, y una pequeña parte de sí misma aún deseaba que todo fuera un malentendido. Necesitaba creer que el hombre con el que había construido una vida era digno de confianza. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella ya sabía que la verdad sería difícil de afrontar. El tiempo pasó lentamente mientras escuchaba los pasos de su esposo saliendo del baño. Caminó hacia la habitación y, por un momento, todo quedó en silencio. Ana casi no respiraba. Luego, escuchó el sonido del celular siendo desbloqueado y comenzó a oír una conversación en voz baja. Cada palabra que él decía parecía acompañada por un frío que se instalaba en el corazón de Ana. Estaba hablando con alguien a quien parecía deberle explicaciones. Sí, lo sé. Estoy resolviendo esto, dijo él, con la voz tensa. Ana sintió un nudo apretarse en su estómago. Era como si cada palabra de él fuera una pieza de un rompecabezas que ella intentaba armar rápidamente. Ella no sabe nada. Todo está bajo control, continuó. Ana cerró los ojos, con el corazón encogido. ¿Quién era esa persona con la que estaba hablando? ¿De qué estaba mintiendo exactamente? La conversación continuó durante unos minutos más, pero cada palabra parecía más confusa que la anterior. Ana no lograba entender todo, pero una cosa quedó clara: había secretos guardados,
y ella estaba más cerca de descubrirlos. Cuando la llamada terminó, sintió que su cuerpo temblaba. Era la confirmación de que algo andaba muy mal. Sin hacer ruido, Ana esperó hasta que él se durmiera. Saliendo de debajo de la cama con cuidado, sintió el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Ya no podía fingir que todo estaba bien. El silencio de la noche se sentía más pesado que nunca, y sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Los días siguientes fueron un verdadero tormento para Ana. Intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro sentía que estaba al borde de un colapso. La conversación que había escuchado desde debajo de la cama resonaba en su mente como una advertencia constante de que algo terrible estaba ocurriendo. Las palabras enigmáticas de su esposo, las promesas de que todo estaba bajo control y el hecho de que mencionara que ella no sabía nada la mantenían en un estado de vigilancia constante. Ana comenzó a observar más de cerca cada uno de sus movimientos, sin que lo notara. Se dio cuenta de que se volvía cada vez más reservado, usando su teléfono con mayor frecuencia, siempre en algún rincón aislado de la casa, como si estuviera ocultando algo. La sonrisa que le dirigía parecía falsa, casi ensayada, y sus conversaciones eran cada vez más cortas y superficiales. Había algo que estaba guardando en secreto, y Ana sentía que estaba cerca de descubrirlo. Una noche, cuando él salió diciendo que tenía que resolver algunas cosas del trabajo, Ana decidió que era el momento de actuar. Registró los armarios y las gavetas del dormitorio, buscando cualquier pista, cualquier indicio de lo que él podría estar escondiendo. Sus manos temblaban mientras abría cajas y carpetas que nunca antes había tocado. Con cada documento que revisaba, su corazón latía más rápido, temiendo lo que pudiera encontrar. El silencio en la casa la envolvía, y el leve ruido del papel en sus manos le sonaba como alarmas en sus oídos. Fue entonces cuando, al abrir una gaveta cerrada en la oficina, encontró algo que le heló la sangre. Era un sobre, con el nombre de otra mujer. Dentro había recibos de transferencias de dinero y mensajes impresos de conversaciones. Quedó en shock. Las conversaciones revelaban una relación que iba mucho más allá de lo profesional, y el contenido de ellas no dejaba lugar a dudas. Su esposo estaba involucrado en algo más grande, algo que incluía traición, tanto emocional como financiera. Y, lo peor de todo, parecía haber estado ocultando todo esto durante mucho tiempo. Ana dejó caer el sobre al suelo, incapaz de procesar completamente lo que acababa de descubrir. Se sentía traicionada, como si todo su mundo se desmoronara. La relación que creía tener con su esposo nunca había sido lo que ella pensaba. Ahora, la duda inicial se transformaba en certeza, y el miedo de estar conviviendo con alguien peligroso crecía exponencialmente. Mientras su mente se llenaba de preguntas, Ana sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Y Miguel? ¿Qué más podría saber y no haber contado? Tenía que actuar. Tenía que protegerse a sí misma y a su hijo antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Cada pieza de ese descubrimiento caía sobre ella como un peso abrumador, y el pánico comenzó a apoderarse de su mente. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero Ana no sabía qué hacer a continuación. El hombre con el que había compartido su vida, su casa, sus secretos, ahora era alguien que apenas reconocía. Y, con ese descubrimiento, vino la terrible sensación de que quizá había mucho más por descubrir. Cada momento a su lado sería ahora una lucha silenciosa, hasta que pudiera encontrar la forma de confrontarlo o escapar de esa prisión invisible en la que se encontraba. En los días que siguieron al terrible descubrimiento de Ana, la atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa. Miguel, sensible al comportamiento de su madre, rápidamente se dio cuenta de que algo había cambiado. Era un niño listo y, aunque no comprendía completamente la situación, sabía que sus palabras habían provocado una ruptura en el frágil equilibrio familiar. Ana intentaba comportarse con normalidad, pero la tensión en su rostro y en sus gestos era palpable. Cada vez que su esposo se le acercaba, ella se encogía ligeramente, como si estuviera siempre preparada para escapar. Miguel, por su parte, empezó a evitar a su padrastro. Pasaba más tiempo solo en su habitación, abandonando los momentos de juego que antes compartían. Su cambio de comportamiento era evidente, y Ana sentía el peso de la culpa por no poder protegerlo de la tormenta que se cernía sobre ellos. En más de una ocasión, lo encontró sentado en silencio, con la mirada perdida, como si llevara sobre sus hombros una carga demasiado pesada para su corta edad. Una noche, mientras su esposo veía televisión en la sala,
Ana entró en el cuarto de Miguel. El niño estaba acostado, pero no dormía. Ella se sentó al borde de la cama, acariciando su cabello, sintiendo cómo el corazón se le encogía. Miguel la miró con ojos cansados, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegaba. «Mamá, ¿hice algo mal?», preguntó con una voz frágil, llena de incertidumbre. Ana sintió que las lágrimas asomaban en sus ojos, pero se esforzó por contenerlas. «No, mi amor». «No has hecho nada mal», respondió, intentando sonar lo más firme posible. Pero el peso de las palabras de Miguel era aplastante. Él sentía que algo estaba mal y lo que era peor, creía que era responsable de ello. Ana se inclinó, besando su frente y susurrando: «Hiciste lo que debías hacer. Fuiste muy valiente». El silencio que siguió a las palabras de Ana fue desgarrador. Miguel se acomodó en sus brazos, como si quisiera esconderse del mundo. Tenía miedo, miedo de lo que estaba por venir, miedo de lo que sus palabras habían provocado. Ana, por su parte, se sentía dividida entre el deseo de consolar a su hijo y la necesidad de mantener la fachada de normalidad ante su esposo. Sabía que no podría sostener esa situación por mucho más tiempo. En los días siguientes, Miguel siguió evitando a su padrastro, refugiándose en sus juegos solitarios. Pasaba horas en el patio, observando los pájaros o dibujando la tierra, tratando, en su manera infantil, de procesar el caos que sentía. Ana lo observaba desde lejos, con el corazón oprimido por la culpa. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. No podía seguir permitiendo que su hijo viviera con ese miedo. El comportamiento de Miguel comenzó a llamar la atención de su esposo. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena, él preguntó de manera casual: «¿Qué le pasa a Miguel? Ha estado actuando raro últimamente». Ana sintió que su cuerpo se tensaba, pero mantuvo la voz bajo control. «Solo está creciendo. Ya sabes cómo es. Los niños cambian». La respuesta fue suficiente para desviar cualquier sospecha inmediata, pero Ana sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. El miedo de que su esposo descubriera lo que Miguel había dicho siempre estaba presente, como una sombra que los perseguía. La tensión en casa era palpable. Ana sentía que en cualquier momento la situación explotaría, y lo que más temía finalmente sucedería. Su esposo, aunque aún no sospechaba completamente, había comenzado a notar los cambios sutiles en el comportamiento de Ana y Miguel. Se volvía más distante, pero al mismo tiempo, más controlador, como si intentara retomar el control de una situación que se le escapaba de las manos. Esa noche, después de la cena, Ana estaba en la cocina lavando los platos cuando escuchó la puerta de la sala cerrarse con fuerza. El sonido resonó por toda la casa, cargando el ambiente de tensión. En ese instante, supo que algo estaba a punto de suceder. Sus dedos comenzaron a temblar mientras secaba sus manos con el paño, preparándose mentalmente para lo que vendría después. Su esposo entró en la cocina, sus pasos pesados marcando su cercanía. La miró, sin ocultar su irritación. «¿Qué está pasando aquí, Ana?». Su voz era más dura de lo habitual, casi amenazante. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué estás hablando?», respondió, intentando mantener la voz firme, aunque sentía el miedo apretarle el pecho. Él dio un paso adelante, y Ana sintió que el estómago se le revolvía. «¿Crees que no me doy cuenta? Miguel está actuando raro. Y tú también. ¿Qué están escondiéndome?». Cada palabra salía con más intensidad, y Ana sabía que ese era el momento que tanto había temido. Ya no había forma de retrasarlo. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Respiró hondo, tratando de reunir todo el valor que le quedaba. «Miguel no tiene nada que ver con esto», comenzó, con la voz baja, casi un susurro. «Pero yo sé algunas cosas». Su esposo frunció el ceño, confundido, pero el tono de su voz lo puso en alerta. «¿Cosas? ¿Qué cosas, Ana?». Ana lo miró, sintiendo el peso de la verdad a punto de ser revelada. «Sé sobre las conversaciones. Te escuché por teléfono. Sé que me estás ocultando algo», dijo ella, finalmente soltando el secreto que había guardado durante días. La expresión en su rostro cambió instantáneamente. El shock inicial fue reemplazado por ira. Sus ojos se estrecharon y dio otro paso adelante, reduciendo la distancia entre ambos. Ana retrocedió, su cuerpo rígido de miedo. «Me has estado espiando»,
preguntó él, con la voz baja pero cargada de amenaza. Ana sabía que no podía retroceder ahora. Todo lo que había temido estaba frente a ella. Si no enfrentaba aquello, no solo su vida, sino también la de Miguel estaría en peligro. Hice lo que tenía que hacer, respondió, sintiendo que su voz temblaba, pero manteniéndose firme. Me has mentido. ¿Desde cuándo me estás engañando? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de su esposo estaba lleno de furia, pero por un breve momento, pareció perdido, sin saber cómo responder. Era como si la máscara que había llevado durante tanto tiempo finalmente hubiera caído, revelando la verdadera naturaleza de su relación. Sacudió la cabeza y soltó una risa amarga. No sabes nada, dijo él, rompiendo finalmente el silencio. No tienes idea de lo que está pasando. Ana sintió cómo el miedo la invadía. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, algo que podría cambiar su vida para siempre. Su esposo, ahora sin máscaras, parecía más amenazante que nunca. Entonces dímelo, lo desafió, intentando ocultar el pánico en su voz. Dime qué está pasando. Él dio un paso atrás, cruzando los brazos. Eso no es asunto tuyo. Y tú, Ana, deberías saber cuál es tu lugar. Sus palabras cortaron como una navaja, dejando a Ana aturdida. El hombre que estaba frente a ella no era el esposo que creía conocer. Era alguien diferente, alguien a quien debía temer. La confrontación había comenzado, y Ana sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Después del enfrentamiento, Ana sabía que ya no había vuelta atrás. Su esposo había dejado claro que no tenía intención de compartir la verdad, y mucho menos de permitir que ella escapara de su control. La mirada amenazante que le lanzó en los últimos minutos de la discusión fue suficiente para mantenerla en alerta total. No sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus secretos, pero no podía arriesgarse a averiguarlo. Su prioridad ahora era una sola: Miguel. La casa, que antes era su hogar, se había convertido en una prisión silenciosa, llena de trampas invisibles. Ana tenía que salir de allí, y rápido. Esperó hasta que su esposo se fuera al trabajo la mañana siguiente, aprovechando el silencio de la casa. Su mente estaba acelerada, pero sabía que debía mantener la calma para no cometer errores. Cada movimiento tenía que ser calculado, y cada decisión, precisa. Con Miguel aún dormido, Ana comenzó a preparar una pequeña bolsa. Solo lo esencial: documentos, dinero que había escondido, algo de ropa. No había tiempo para sentimentalismos ni arrepentimientos. A cada minuto que pasaba, sentía cómo la tensión aumentaba. Miraba por la ventana de la cocina, asegurándose de que no hubiera nadie observando. Su corazón latía con fuerza, el miedo a ser descubierta hacía que sus manos temblaran. Pero, al mirar hacia la habitación de Miguel, sentía una determinación creciente. Tenía que ser fuerte, por él. Cuando todo estuvo listo, Ana despertó a Miguel con cuidado, tratando de no asustarlo. «Hijo, nos vamos de viaje», susurró, intentando mantener un tono calmado. Miguel abrió los ojos, aún somnoliento, pero percibió la gravedad en la mirada de su madre. No hizo preguntas, solo asintió. Tomó su mochila y siguió a Ana en silencio, como si, de alguna manera, supiera que ese momento era crucial. El pequeño estaba, de alguna forma, preparado para lo que estaba por venir. Mientras salían por la puerta trasera, Ana miró una última vez la casa que tanto amó. El lugar donde había construido recuerdos felices ahora parecía sombrío, lleno de memorias amargas. No sabía dónde ir, pero sabía que no podía quedarse allí. El coche estaba estacionado en el garaje, pero conducir sería demasiado arriesgado. Cualquier movimiento en falso y su esposo podría descubrirlas. En lugar de eso, Ana decidió caminar con Miguel, tomando el camino menos transitado, evitando a los vecinos. Las calles estaban tranquilas, pero el silencio solo aumentaba la paranoia que la acompañaba. Cada ruido de coche, cada paso detrás de ellas, hacía que un escalofrío recorriera su espalda, imaginando que él podría aparecer en cualquier momento. Miguel le apretaba la mano con fuerza, sintiendo la tensión en cada paso. El miedo en los ojos de su madre decía más que cualquier palabra. Para él, esa huida no era solo una aventura, era una carrera por sus vidas. Después de una larga caminata, Ana finalmente encontró un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Un lugar discreto,
lejos del radar de cualquiera que pudiera estar buscándolas. Hizo el registro bajo un nombre falso, sintiendo que su corazón finalmente comenzaba a calmarse. Al menos por ahora, estaban a salvo. Pero sabía que aquello era temporal. Tarde o temprano, él se daría cuenta de que se habían marchado, y las consecuencias serían imprevisibles. En la habitación del hotel, Ana se sentó al borde de la cama, observando a Miguel jugar con un pequeño coche que había traído. A pesar de la situación, parecía adaptarse bien. Eso, de alguna manera, le daba fuerzas. Pero la verdad era que Ana estaba agotada, tanto física como emocionalmente. La lucha aún no había terminado, y sabía que pronto tendría que hacer algo más definitivo para proteger a su hijo. El peligro seguía acechando, y tendría que encontrar la manera de enfrentarlo de una vez por todas. Los días siguientes a la fuga estuvieron llenos de incertidumbre para Ana. El pequeño hotel donde ella y Miguel se habían refugiado ofrecía una sensación de seguridad temporal, pero Ana sabía que no podrían quedarse allí por mucho tiempo. El miedo de que su esposo pudiera rastrearlos era constante. Pasaba horas mirando por la ventana de la habitación, atenta a cualquier movimiento sospechoso, mientras Miguel intentaba adaptarse a la nueva rutina, preguntando siempre si regresarían a casa. Ana sabía que no podía huir para siempre. Había algo más que debía hacer para asegurarse de que estuvieran realmente a salvo. Mientras Miguel dormía, revisaba los documentos y pruebas que había recopilado sobre su esposo. Necesitaría la ayuda de alguien para llevar todo eso a la justicia, pero encontrar esa ayuda sin ser descubierta sería un desafío. Todo lo que quería era una nueva vida para ella y su hijo, lejos de la sombra de aquel hombre que una vez amó, pero que ahora representaba un peligro. Entonces, Ana tomó una decisión crucial. Se puso en contacto con una amiga de confianza que vivía en otra ciudad. Alguien que conocía bien su historia, pero que nunca había tenido mucho contacto con su esposo. Acordaron encontrarse en un lugar discreto, y Ana partió con Miguel, convencida de que esa era la única manera de garantizar su seguridad. El viaje hasta la ciudad vecina fue largo y tenso. Ana sentía el peso de cada kilómetro recorrido, imaginando si su esposo ya habría descubierto la fuga. Cada coche que pasaba a su lado parecía una amenaza, y cada mirada curiosa en las calles aumentaba su paranoia. No podía permitir que Miguel notara su pánico, así que intentaba mantener una conversación ligera, hablando de cosas triviales, como lo que harían al llegar a su destino. Cuando finalmente llegaron a la casa de su amiga, Ana sintió un alivio temporal. El cálido recibimiento y el apoyo que recibió le brindaron un poco de paz en medio del caos que dominaba su vida. Pasaron horas conversando mientras Miguel jugaba en el jardín. Fue entonces cuando Ana reveló todo, las mentiras, los secretos y el miedo constante que la había consumido. Su amiga, impactada y preocupada, prometió ayudarla en todo lo que fuera posible. Ana sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero al menos ahora no estaba sola. En los días que siguieron, Ana reunió el valor para contactar a un abogado. Sabía que la única forma de poner fin a aquella situación sería enfrentándola legalmente. El miedo seguía persiguiéndola, pero la necesidad de proteger a Miguel era más fuerte. Comenzó a tomar las medidas necesarias para asegurar la custodia de su hijo y obtener una orden de protección contra su esposo. El proceso sería largo y doloroso, pero cada paso que daba la acercaba más a la libertad que tanto deseaba. Con el tiempo, la tensión que dominaba cada momento de la vida de Ana empezó a disminuir. Ella y Miguel comenzaron a construir una nueva rutina en la ciudad de su amiga. Lejos de la casa que alguna vez llamaron hogar, encontraron una nueva perspectiva de vida. Miguel, aunque aún era pequeño, parecía más tranquilo, como si de alguna manera supiera que ahora estaba a salvo. Ana, por su parte, sentía que, a pesar de todas las dificultades, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El enfrentamiento con su esposo había sido el punto de ruptura, pero la fuga fue el primer paso hacia una nueva vida. Ana sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero con el apoyo de amigos y profesionales, estaba decidida a reconstruir su vida con Miguel. Se prometió a sí misma que nunca más ignoraría sus instintos, que nunca más permitiría que el miedo controlara sus decisiones. Finalmente, después de tantos días de tensión e incertidumbre, Ana miró hacia el futuro con una sensación de esperanza. Había superado lo peor, y aunque las cicatrices de la experiencia aún estaban presentes, ahora sabía que podía enfrentar cualquier cosa, siempre que estuviera al lado de su hijo. El pasado oscuro comenzaba a desvanecerse, dando paso a una nueva vida,
una vida que Ana estaba decidida a proteger a toda costa.